Bueno, gente, estamos para arrancar ya, Bien. ¿sí? Bien, la idea de hoy era laburar, como habíamos planteado en el encuentro anterior, que diagramamos un poco lo que iba a ser estas cuatro clases o cuatro encuentros, con esta otra pata, si ustedes me permiten la expresión, de la gestión judicial, que generalmente para mí es la que solía eclipsar o dominar nuestro entendimiento sobre la gestión judicial. Cuando uno habla con o trabaja, por lo menos esa es mi experiencia, con gente de nuestro palo, abogados y abogadas, y hablamos de gestión judicial, o una de dos, o decimos como hablamos la otra vez, que tiene que ver con todo lo administrativo, o decimos que tienen que ver con todo lo procesal. Y ahí es donde ahora vamos a tratar de elaborar con una institución que es el Case Management. ¿Qué ventaja tiene esta institución que yo les decía la otra vez que la traíamos y ahora vamos a profundizar un poco sobre eso? Que, ¿me están escuchando? Sí, sí. No, porque en el chat había alguien que decía que no se escuchaba. Sí, sí, se Pues, escucha bien. Muy bien. bien, para quedarme tranquilo. Em, Esta institución la traemos porque, gente, porque en realidad es una respuesta, por lo menos yo voy a tratar de defender eso, es una respuesta institucional, una herramienta que soluciona mejor los mismos problemas que nosotros tenemos. Y en ese sentido van a ver que pareciera más interesante que muchas de las cosas que nosotros hemos pensado y sostenido, y digo en los distintos lugares que nos ocupan. Si yo les digo a ustedes en el mundo no penal de qué va el procesamiento de un caso, me van a decir que el juez, más o menos, depende en qué posición tengan, pero diría que es lo que domina el entendimiento hegemónico en el mundo no penal, que el juez o la jueza son los directores del proceso. Y eso implica toda una serie de cosas. Podemos estar más o menos de acuerdo, no. En el mundo penal, el sistema acusatorio va a tener otras modulaciones por otra serie de razones. Pero si vamos al mundo no penal, lo que sí va a aparecer ahí es esa idea de juez o jueza directora del proceso. El case management, y ahí vamos a discutir o cuestionar esta lógica. ¿Por qué? Porque los anglosajones tenían las mismas preguntas que nosotros, que eran básicamente cuáles. ¿De qué manera yo puedo procesar un conflicto de manera más eficiente? ¿De qué manera puedo cumplir los objetivos que yo tengo de manera más razonable, al menor costo posible? Se hicieron todas esas preguntas y no dijeron solo juez director del proceso. Dijeron otra serie de cosas. ¿Y en qué se condensó? En una construcción que ellos llamaron case management, que van a ver que dialoga mucho mejor con lo que discutíamos el jueves pasado. Y en esa lógica, esto del case management, que se puede traducir como la gestión del caso y del conjunto de casos, pareciera ser un mejor abordaje de los problemas que nosotros tenemos para administrar recursos jurisdiccionales y administrativos para el procesamiento del caso y los conjuntos de casos. ¿Sí? De eso más o menos va a ir el encuentro de hoy. Como hablamos la otra vez, si alguien quiere interpelar, cuestionar, intervenir, habilita el micrófono y dispara sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Entonces, los objetivos de hoy van a ser trabajar sobre el case management o con el case management, que se traduce más o menos de mala manera, pero como les decía, como en la gestión del caso y conjunto de casos, vamos a trabajar con esto, su alcance y caracterización. Segundo, a mí lo que me va a interesar también es explicitar el impacto que tiene esta idea de case management sobre la razón de ser de ciertas instituciones. ¿Qué voy a tratar de poner sobre la mesa aún de manera limitada? Che, Hugo, mirá, el case management, la gestión del caso y conjunto de casos, piensa al proceso, a la legalidad, a la cooperación procesal, a la estructura organizacional, de maneras pareciera distintas de lo que nosotros sostenemos cuando pensamos en juez directora del proceso. ¿Se entiende? Entonces vamos a tratar de explicitar ese impacto que tienen la razón de ser de ciertas instituciones para transformarlas en otro sentido. Y lo último que a mí me va a interesar como objetivo es visibilizar qué transformaciones conceptuales en términos de herramientas u operativas
deberían darse para materializar esta idea de gestión judicial y mejorar el abordaje de los casos. Bien, dicho esto en torno a cuáles son los objetivos, el primer interrogante que a mí me interesa abordar es: ¿qué es el case management? ¿De qué hablamos cuando hablamos de case management? Si uno pudiera definirlo de alguna manera, diríamos que es la gestión y el control judicial efectivo de la litigación para alcanzar los objetivos relevantes del sistema. ¿Se entiende? Esta puede ser una definición posible, gente, pero fíjense la diferencia de cuando yo le hubiera preguntado: ¿qué es el juez o jueza directora del proceso? Y fíjense la diferencia conceptual. Acá aparece la gestión y el control judicial efectivo de la litigación para alcanzar supuestamente ciertos objetivos que son relevantes para el sistema. Entonces, desde ese lugar piensa. Y fíjense que en ningún momento yo dije juez, tampoco dije abogados, tampoco dije administrador y tampoco dije empleados o funcionarios. Fíjense que dije gestión y control judicial efectivo de la litigación para alcanzar objetivos supuestamente relevantes. Esto para el mundo anglosajón. Yo no soy muy amante del mundo anglosajón, pero la realidad es que no importa eso. ¿Por qué? Porque en realidad lo que interesaría es ver ante, insisto, las mismas preguntas y problemas, qué soluciones han adoptado para ver qué podemos aprender para nuestras idiosincrasias y culturas. Entonces acá esto ha sido un tópico central de la teoría procesal. Entonces tienen muchos más desarrollos, mucho más tiempo operando. Acá ha sido desconocido, ¿sí? Porque, insisto, nosotros en el mundo anglosajón, ¿qué teníamos? Que hay todo un desarrollo. Ustedes van a estudiar procesal allá y estudian, cuando se estudia procesal, desde este enfoque. Entonces, el problema de cómo la organización trabaja y el lugar que ocupa la gestión judicial es trascendental para comprender cómo eso repercute en lo que hago o no hago. Si yo les digo a ustedes: vayan a los manuales de procesal, civil, comercial o penal, o los que quieran, los tratados, y díganme los capítulos donde trabajan con gestión judicial y cómo lo trabajan. Agarren el que quieran, ¿eh? Falcón, Arasi, Rojas, Kaminker, ¿sí? Busquen del palo penal los que les interesen y díganme en dónde de estos. Oh, va a haber algún espacio para organización judicial, pero me van a explicar cuál es la estructura y no mucho más. Va a haber algún espacio para, pero esto como un tópico central que define lo que hacemos y lo que no, no aparece, ¿sí? Por eso digo entre comillas, esto acá entre comillas ha sido desconocido. Vamos a ver que esto es una trampa. Yo le estoy metiendo el perro cuando le digo que acá esto es desconocido, porque hubo que me va a decir: no, no, Matías, en su cabeza yo di la definición recién, como en la mía, y yo aprendí juez, jueza, directora del proceso, que van a ver que tiene muchos aires de familia. Entonces yo les meto el perro cuando le digo que es desconocido. ¿Por qué? Porque primero no nos es desconocido, sino que ante los mismos problemas dimos respuestas que quizás no son limitadas en algún sentido, problemáticas. Entonces tenemos un doble problema. No solo nos es desconocido, sino que aprendimos formas y cosas que quizás no sean las mejores respuestas para lo que necesitamos. ¿Sí? Insisto, para ellos este era un tópico central en su forma de laburar. En el mundo anglosajón y hoy en el mundo europeo, porque vamos a ver que empezamos a discutir sobre esto. ¿Y qué me va a decir a mí Hugo? Che, Matías, el mundo anglosajón no tiene nada que ver con el continental europeo. ¿Sí? Nosotros somos continentales europeos. Perdón, Hugo, que te tome ahí. Leí Hugo y te tomé. No es con vos, Hugo. ¿Sí? Pero, ¿y yo qué le voy a responder a Hugo? Hugo, eso no es un argumento, porque eso una falacia de autoridad y vamos a discutir. Y además, Hugo, el civil law y el common law hoy tienen más puntos de encuentros que de disidencias en términos de la jurisprudencia y el precedente, en todos. Y además, Hugo, ¿sabes qué? Te voy a apelar una carta que mata lo que decís. A través del influjo y la importancia de Inglaterra, a Europa ya se coló esto, porque van a ver que yo les voy a hacer recitar las reglas de la UNIDROIT, ¿sí? Del procedimiento europeo de solución de controversias de la Unión Europea, y todo esto ya lo recepta. Entonces, el argumento de autoridad de Hugo, yo le digo: ese es un argumento romántico de un continental europeo que inclusive ya no existe, ¿sí? Entonces,
¿Y por qué digo esto? Porque todo esto ya cambió. Después no me interesa, ¿eh? Acá el problema es si nos sirve para algo o no. Si nos sirven esta idea, si nos sirven estos, si nos sirve. Pero hay algo ahí que ya cambió. Entonces no me digan que esto en otro lado. No, no, inclusive ya cambió. Y además el problema que tenemos nosotros, como yo les decía recién, es que nos suena acá a nosotros confuso. ¿Por qué? Porque nuestra idea era más o menos ineficiente. ¿Por qué? Porque yo hablaba solo de dirección del proceso y cuando yo hablo de dirección del proceso no hablo de la gestión y el control judicial efectivo de la litigación para alcanzar objetivos. Hablo de dirección del proceso, ¿de quién hablo? ¿De la fiscal, de la defensora o del juez? ¿Se entiende? No hablo de nadie más. No hablé del conflicto, no hablé de las partes, no hablé de la abogacía, no hablé de la estructura que soporta. No, solo hablo del juez cuando hablo de director de proceso. Entonces pareciera ineficiente para pensar en la gestión y el control judicial efectivo de la litigación. Segundo, no solo teníamos una idea de director del proceso, tenemos una idea de legalidad rígida. Sobre esto voy a volver después. El código procesal no se toca, porque todas las normas procesales son de orden público. Legalidad rígida. Si eso es así, tenés un problemón. Segundo problema. Y tercero, un poco lo que vimos, el encuentro anterior y hoy vuelve. ¿Qué tipo de gestión judicial tenés? ¿Una profesionalizada o una no tanto? ¿Tenés data o no tenés data? ¿Te sirven las estadísticas o no? ¿Cómo gestionás? ¿Cómo la estructura que soporta el trabajo de Hugo fiscal o de Hugo juez? ¿Sí? ¿Es gestiona? ¿Es burocrática? ¿No es? Porque si no hay gestión o es no gestión, tenés director de proceso más legalidad rígida más no gestión. O gestión amateur o poco profesionalizada. Bueno, ese es el combo. Entonces, tendrías una idea poco eficiente. ¿Sí? El case management, acabamos de dar una definición. Esto tiene expresiones en el mundo de distinto tipo. Viene Romy que me dice, Mati, yo estuve leyendo en Francia tal cosa. Viene Marianela y me dice, y en Inglaterra o en Gales tal otra. Y viene Fede y me dice, y en Estados Unidos. Y viene Juan Manuel, y en Brasil y en Chile hay expresiones distintas. Ahora bien, todas esas expresiones culturales que tienen tienden a ser un instrumento que sintetiza las expectativas por asegurar, primero, la calidad, segundo, la rapidez y la economía en el procesamiento de los casos. Por eso la idea de case management es un concepto complejo y multidimensional. ¿Por qué digo esto? Porque tiene más de un sentido y además tiene distintos objetivos. Ahora bien, más allá de tener más de un sentido con distintos objetivos, que creo que esto ya lo están viendo, fíjense que hay algo que quedó claro. Yo hablo de case management, gestión judicial del caso y conjunto de casos. En el centro está el caso, el conjunto de casos, la gestión y el monitoreo. No está ni el juez, ni esto, ni lo otro. Ya en términos de posicionamiento, de matriz para abordar, ya te lo cambia radicalmente. ¿Ven los distintos sentidos para pensar esto? Con distintos objetivos. Ahora bien, todos esos tienen el denominador común de qué? De buscar la tramitación eficaz y responsable de la litigación. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Me estoy quedando medio sin voz porque vengo de 2 días como ahora metagritos. ¿Tenés Así ahí que los si ven que, auris? Si no, pásamelos. no sé. Los blancos, los que Creo usás que hay vos. alguien que está buscando los auris. No, Ay, perdón. no pasa nada. Te ayudaríamos a encontrarlos, pero nos vemos imposibilitados a través de la pantalla. Bien, hasta acá estamos, gente. ¿Sí? Segundo interrogante. Ok, más o menos tenemos una definición de esto de la gestión del caso y conjunto del caso. Más o menos. Bien. Segundo, ¿cómo se ha entendido el case management? ¿Vieron que yo les dije tiene distintos sentidos? Bueno, ¿cómo se ha entendido? Acá nosotros diríamos hay tres ejes. Primero, el case management se entiende como un marco teórico, como un conjunto de técnicas e inclusive como un modelo procesal. ¿Sí? Y esto es súper interesante. El case management, yo personalmente estoy muy cercano a esta idea de qué, porque yo no sostengo que hay en el mundo no penal, sobre todo en el acusatorio del mundo penal, podemos discutir, pero en el mundo no penal la discusión activismo versus garantismo, ¿sí? Parecía ser una discusión problemática,
porque parece que posiciona un planteo de manera rígida, las preguntas que se hacen son problemáticas y las respuestas son peores, porque uno u otro a todo o nada. ¿Se entiende? El case management propone un modelo procesal para lograr una solución sintética a esto. ¿Sí? Sobre eso no vamos a poder decir mucho, pero yo les mandé materiales, cosas, y a quien quiera le puedo mandar más si les interesa profundizar. ¿Sobre qué vamos a tratar de abordar? Sobre los otros dos ejes. El primero es, como les decía, el marco teórico. ¿Qué significa? Bueno, a diferencia de nosotros, en el mundo anglosajón, la premisa era la inversa. Si yo le pregunto a Hugo, Hugo, ¿el proceso es público? Nosotros qué dijimos siempre, hey, el proceso es público, es un espacio público. Por eso el juez tiene facultades para buscar la verdad y una serie de cosas. ¿Se entiende? De ahí la construcción del juez director. En el mundo anglosajón, la premisa era la inversa. ¿Qué decía en el mundo anglosajón? El juez es un umpire, un árbitro que mira desde arriba, que deja que las partes que son dueñas de ese conflicto hagan lo que quieran y él administra y no se mete. ¿Se entiende? Esto que es una caricatura de los dos modelos, una caricatura de los dos, no es la realidad, no es mucho más compleja. Bueno, ellos en un momento que dijeron, como nosotros hicimos, fíjense, porque yo ahora voy a empezar a hablar desde el mundo anglosajón hacia acá. Ellos dijeron, por eso la reformulación del marco teórico, ellos dijeron, che, acá hay unos quilombitos, ¿no? O hay unos problemas. Entonces se pusieron a pensar y dijeron, el case management es un marco teórico que nos va a permitir que una perspectiva para describir y enfrentar los problemas de la justicia. Y en ese marco, ¿qué hicieron? Dos cambios, dos o tres, pero arranquemos por parte. Primero, hicieron un cambio que nosotros lo teníamos, que es decir, el juez o la jueza es un factor de eficiencia para el logro de los objetivos institucionales. Entonces es falso que ellos no tengan, ahí que cambiaron. Esa idea caricaturesca del umpire no es así, ni siquiera en el mundo anglosajón de nuestra película y bla, 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 porque también tiene mucha facultad. Imagínense cuando desestima prueba, cuando esto, cuando lo otro, cuando en la primera parte del proceso, que es la organización del contradictorio con la audiencia preliminar, tienen un montón de facultades. En la audiencia de juicio se retrasan un poco más, se apartan. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con objetivos. Pero ahí que dijeron, el juez tiene que ser un factor de eficiencia para el logro de objetivos. Por eso hacen dos cosas. Primero, sostener que en ese momento la traba del contradictorio, postulatorios, demanda y contestación, audiencia preliminar, ¿qué dijeron? Hugo, no puedo dejarte a vos que hagas lo que se te canta, porque acá hay tiempo, dinero público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y además, ¿qué pasa? Si organizás mal el contradictorio por las partes, vamos a llevar adelante un juicio que después va a fracasar, va a tener problemas, retrasos los objetivos del encuentro anterior, mantener los tiempos y costos bajo control, obtener información de calidad. Entonces, ¿qué dijeron? Eso que en principio ellos estaban alejados, dijeron el juez es un factor de eficiencia y tiene que ser activo, involucrarse en el caso para tratar de organizar el contradictorio de la manera más eficiente, más eficaz. ¿Se entiende? Y lo segundo que dijeron es el proceso es un espacio público. Que ahí no suena, nosotros decimos lo mismo, guarda, esta peli sí, de ahí para adelante ellos hicieron un montón de cosas que yo no sé si nosotros sí. ¿Se entiende? Pero fíjense cómo ellos, a diferencia de nosotros, compraron lo que nosotros pensábamos. Y a partir de esa compra que pareciera tener muchas buenas razones, construyeron algo que me parece que es bastante distinto. Pero esto es el primero, una transformación conceptual en torno a cómo pensar, por lo menos en cierto momento, el rol del juez como un factor de eficiencia. Ojo, después te dan argumentos de por qué en el momento del juicio, de la audiencia de juicio propiamente dicha, el juez se retrasa. ¿Por qué? Porque ahí le dicen al sistema, la litigación de las partes es lo que me permite obtener información de calidad. ¿Sí? Por eso se retrasan más. Y por eso dejan que las partes litiguen en la audiencia de juicio propiamente dicha, que es donde se presentan y someten a escrutinio y a discusión y a contradictorio las evidencias. Que nosotros en el mundo no penal, me preguntaría si hay juicio en el mundo no penal. En el sistema penal sí, porque en el acusatorio tenés organizadas por audiencias como momentos centrales, donde por regla hay una audiencia donde se discute la evidencia. En el mundo no penal, ¿sí? Está legislada en muchos casos, pero en procesal y civil y comercial, salvo el protocolo de oralidad de gestión de la prueba, que tiene dos audiencias, la preliminar
y la de prueba, la 15057, actual laboral, como antes tenía, y bla, 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 o en familia. Pero los que quieren en el civil y comercial hacer audiencias y no están en el protocolo de oralidad, hacen audiencia de testigos, audiencia de esto en distintos momentos. No hay una audiencia para discutir la evidencia de forma concentrada, ¿sí? Pero vuelvo. Primer cambio entonces en términos de case management como marco teórico, esto del juez como factor de eficiencia, activismo, entre comillas, con estas notas, publicización. Se- Segundo cambio trascendental, que acá yo creo que nosotros ya no lo vimos o no lo tenemos así con claridad como ellos lo presentan. Segundo cambio de paradigma, los objetivos del proceso. Ellos que dijeron en línea con lo que nosotros hablábamos la otra vez en el encuentro anterior, dijeron, che, el proceso no tiene los mecanismos, el proceso y los mecanismos de solución no tienen una finalidad única, que es dictar sentencia o obtener una decisión correcta. Porque puede ser que Romina dicte una sentencia hermosa, correcta y llegue tarde. Entonces, ¿qué me preocupa? Que la sentencia y el juicio pueden ser anecdóticos, pero llegar tarde para resolver un conflicto mal, de forma costosa. Entonces, ahí que aparecen los mecanismos autocompositivos, la autocomposición, la composición. Claro, eso lo ponen, pero ¿qué recuperan? Tiempos y costos bajo control e información de calidad. Entonces, el segundo gran cambio conceptual es reconocer estos objetivos estructurales. Entonces, ¿qué te dicen? Esperen, esperen. Hay dos objetivos, si ustedes quieren, finales, que son componer el conflicto y dictar una sentencia, si no puedo componerlo, dictar una sentencia de calidad justa, razonable. Para eso, ¿qué necesito? Información de calidad y mantener los tiempos y costos bajo control. Estos son instrumentales para esto, pero igual de importante que todos estos. Entonces trabajan para eso. Y adentro después te meten una preliminar o te meten una de juicio con objetivos concretos para trabajar de cierta forma concreta. Depurar los hechos controvertidos, esto, aquello, lo otro. Pero hay un cambio en torno a la clarificación de los objetivos. Y el tercer cambio trascendental en este sentido es la imagen o escenario con el que opera la justicia, que también lo mencionábamos en el encuentro anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos que reconocen que en nuestros códigos no aparece así, en nuestras prácticas, sí, NEI, y después en lo demás también. Dicen, miren, la concepción tradicional, ¿cuál es? Que hay un único caso individual que tiene a dos partes con un juez, con un código, todo atomizado. Y Hugo pareciera que tuviera un solo caso. Y viene Fede que litiga y que le dice, quiero que tener mi audiencia. Y Marianela también, la contraparte, la demandada. Yo también. Y creemos que tenemos derecho a que Hugo como juez esté 7 horas con nosotros. Bueno, eso parte de, si ustedes agarran los códigos, en ningún momento aparece cómo el impacto y cómo va a trabajar el sistema con el conjunto de casos, porque nuestros códigos trabajan como si hubiera un solo caso. Y eso es una falacia estructural, desde siempre. Entonces la pregunta sería, Romina, que tiene, aun cuando le dedique 12 horas al laburo, ¿sí? 12. Aún así esas 12 las tiene que destinar para los 600, 700 o 1000 casos que tiene. ¿Se entiende? Y entonces, ¿cómo Romina hace para razonablemente priorizar en función de el tipo de conflicto, mayor complejidad, menor complejidad, con grupos vulnerables, sin grupos vulnerables, dinerarios, cuestiones no patrimoniales? ¿Cómo está estructurado eso para administrar de manera proporcional y razonable el recurso Romina jueza y los restos de los recursos en el sistema? ¿Cómo está? Si no está, tenemos un problema. ¿Y ahí qué dicen ellos? ¿Saben cuál es el punto? Que lo que tiene que cambiar es la imagen o el escenario con el que opera la justicia, que no es un único caso, son los 1000 que tiene Romina. Entonces, ahí, ¿qué tiene que hacer Romina? Ser justa entre todos los que usan el sistema. Y ahí que te dice, está el caso y el conjunto de los casos. ¿Y qué tengo que obtener? Soluciones proporcionales. Por eso, ¿qué tiene que hacer Romina y el sistema? Distinguir y priorizar para, en función del caso y los conjuntos de casos, ver su valor y su complejidad para tener una distribución equitativa, más o menos, de los recursos. Pero ¿qué parte premisa? ¿De dónde parte? De reconocer que no hay un solo caso, sino un conjunto de casos para el cual hay que administrar soluciones y demás, ¿sí? Y obviamente, ¿por qué esto es importante, lo del marco teórico y su reformulación? Porque, como le decía la otra vez,
todo lo que nosotros podemos pensar es lo que define lo que podemos ver. ¿Sí? Lo que la educación que hemos tenido nos limita. Entonces, Fede, que incorporó distintos tipos de carnes y alimentos y educaciones a su cabeza, ven colores. Y Hugo y yo, que no, vemos en blanco y negro. Entonces, ese es el tema de cómo, y después decimos blanco y negro, y eso condiciona lo que podemos pensar y hacer. Entonces, en este punto, ¿por qué es importante repensar o no los marcos teóricos que tenemos? Porque no es solamente filosofía, bla, bla. Eso es el contenido que va a definir cómo haces las reglas, cómo operas la organización y el resto de las cosas. Por eso digo, sobre estas ideas o sobre las otras se aplican e interpretan los conceptos procesales y opera el modelo teórico para identificar los problemas que tenemos y proponer soluciones. Por eso nosotros tenemos que reconocer la importancia de este impacto en los afectados, en cómo se concibe el sistema procesal, en la configuración del rol del juez, en la forma de los objetivos que nos estamos proponiendo, cómo los vamos a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no es simplemente filosofía o cuestiones generales de dogmática. Bueno, además de eso, la realidad es que es lo que nos va a permitir identificar los problemas que tenemos, pensarlos y abordarlos. Por eso yo les decía, ¿se acuerdan el encuentro anterior? Obvio que hay un problema de dinero público. Quisiéramos tener mayor presupuesto porque entre los problemas que tenemos es que nos falta dinero para tener más camaritas, para tener videollamadas, más compus mejores, etcétera, etcétera, lo que quieran. Pero yo les decía, pareciera también que hay un problema de otro orden o de otros órdenes que son inclusive aún más importantes y que debiéramos observar. Porque si yo creo que esto no existe, el conjunto de casos, y lo ignoro, la pregunta sería, ¿cómo hace la gente para priorizar el procesamiento de casos con recursos escasos? Porque si Hugo le entran 1000 casos y tiene que dar respuesta a los 1000 casos, el sistema le dice, todos son igual de importantes, pareciera un problema. Lo cual no quiere decir que a todos no le tenga que dar justicia. Pero como a Hugo que está tapado de laburo hasta las manos, que no da más, ¿a cuál atiende primero? A todos les va a dar respuesta. Bueno, hasta para eso necesitas tener una visión de conjunto y profesionalizarlo. Si no, estás en un problema igual, con poquito dinero o con toda la torta que quieran poner. ¿Se entiende, gente? Y así podemos señalar cosas. Matías, una Segundo, pregunta, sí, perdón, acá. no, por favor. Em, esto que vos, bueno, esto del case management, se me viene a la cabeza pensar en el texto de Scagliotti que habla de la oficina judicial en Neuquén. Sería como una especie de distribución de áreas, como ella indica, lo que funcionaría en globalmente un case management. ¿Sería algo así? Mira, Moni, sí, sí, pero ahora yo me voy a tratar de explicar y vamos a desarrollar la idea. Esto de la gestión del caso y conjunto de casos opera como un marco teórico. Ahora vamos a hablar como un conjunto de técnicas y como un modelo procesal. El encuentro del viernes anterior y el de hoy, Moni, trabajan en tándem. En el encuentro anterior que trabajamos más sobre organización judicial, estructura y modelo de gestión. Claro, pero ahí yo que les dije, esto es parte de una pata. ¿Cuál? Repensar la organización, su estructura para ver qué modelo de gestión tiene. Y ahí identificamos esto que vos decís. Ahora bien, esa pata trabaja con esta otra. ¿Cuál es? Pensar cómo procesalmente tengo que administrar los casos. Nosotros ahora, el case management, qué complejidad interesante tiene, Moni. El case management trabaja con la pregunta, Mónica, ¿puede en un caso concreto que le ingrese modificar el procesamiento del caso? Fíjate que ahí tu trabajo como jueza es totalmente legal procesal. Eso es parte del case management, Moni. ¿Qué cosa? Que ingresó un caso. El código procesal dice que vos tenés que dar traslado por 15 días, hacer tal cosa, tal otra y tal otra. ¿Podés modificar lo que dice el código para adecuarlo a las necesidades del caso más simple o más complejas? Eso es la pata procesal. ¿Te acordás que hablamos? Pata administrativa, pata procesal. Bueno, eso es parte del case management. La pregunta sobre lo procesal. Ahora bien, ¿qué te trae de lindo e interesante el case management? Que lo del jueves anterior, perdón, lo del viernes anterior, ya estoy quemadísimo. Lo del viernes anterior
Moni, el case management lo chupa y lo pone todo a trabajar en conjunto. Entonces, esto es para el case management, lo del viernes anterior es una premisa y trabaja con todo eso junto. No te lo divide, ¿sí? Te chupa lo del viernes anterior y un montón de otras cosas y te dice, Moni, acá te traigo esta notebook, que en realidad es este paquete, que es un producto llamado gestión del caso y conjunto de casos. ¿Sí? No te trae el despacho por un lado, la idea de director del juez por el otro, la idea de legalidad por el otro, te dice, acá para trabajar la gestión del caso y conjunto de casos, tendríamos que organizarlo en términos organizacionales, metodológicos, de reglas, de roles desde este lugar. Truc, y te ofrece una matriz de entendimiento, marco teórico, un conjunto de técnicas y un modelo procesal. Después vos ves si compras el paquete entero de Netflix, si compras 3/4 partes o todo, pero te ofrece el paquete entero. ¿Se entiende? ¿Sí? Por O sea eso que no para es que, solamente la faceta organizacional. Ahora vamos a verlo igual, Moni. Es todo junto. sí, una cosa más. Para que funcione completamente, entonces lo ideal sería hacer una modificación al código procesal, por ejemplo, porque si no, es como que hay un montón de cosas que quedarían sin poder ponerse en práctica. Sí, yo lo que te diría es que lo del código procesal, mira, podemos discutir sobre eso, lo podemos hacer un cachito más adelante también, pero hoy tenés muchísimas reglas que admiten todo lo que vos tenés sobre el 34, 35, 36, por solo citar el régimen madre, pero después podemos ir a los especiales, digo al Código Procesal Civil y Comercial, vas a ver que tiene un montón de facultades en cabeza del juez. Pero sí que necesitas cambiar, Moni, porque eso solo es fíjate otra vez, eso es el juez. Pero después tenés, entre comillas, limitaciones para que las partes propongan. Ahí el case management te dice, Moni, cambia el código. ¿Por qué? Porque el case management habilita a las partes a proponer soluciones para gestionar mejor el caso. Ahora lo vamos a ver. En nuestro código, ¿qué te dice? Marianela y Hugo pueden presentar si se la demanda juntos. Eso es un ejemplo de case management que traía el código. Han visto a alguien que presente, bueno, el divorcio ahora, bla, bla, bla. Pero antes, ¿qué caso me pueden mencionar? Sacando ese supuesto de hoy, que las partes presentaron una demanda juntos. Bueno, eso era algo de case management de nuestro viejo código, pero en realidad el case management te dice, che, Hugo, vos que presentás la demanda, podés proponerle al juez medidas para gestionar mejor el caso. María Elena también. Y yo decidiré qué es lo mejor, pero lo pueden hacer. Hoy nuestro código no, Moni. Pero además, ¿qué diría? No hay que cambiar solo el código, te va a decir el case management. Hay que cambiar la ley orgánica. Y hay que cambiar esta cosa y otra cosa y práctica sí. Porque en realidad lo piensa de conjunto, ¿sí? Para sacarle el mejor jugo, tenés que poner lo que hablamos otra vez, tienen que ser razonable y racional. Entonces yo te cambio el código solamente y te digo qué es lo que suele pasar. Las reformas procesales trabajan, salvo el acusatorio que venía con un cambio de cabeza muy radical, de formación, pues pasó de inquisitivismo en los papeles, ¿no? Después puede ser que se conserven cosas. En los papeles había un cambio paradigmático claro. En el mundo no penal, ese cambio paradigmático, Moni, es más difícil, porque siempre quedan ahí resabios y hay que construir algo más complejo. Pero claro que el case management te va a decir, y no, Moni, si vos cambias solo el código y me dejás la misma estructura que como venimos hablando, y viene todos esos problemas que hablamos el viernes anterior, y Moni, ya sabés lo que va a pasar. ¿Se entiende? Entonces, claro, poneme más o menos en sintonía todo, porque si no, obviamente, si vos me decís que voy a hacer dieta y me pones la mesa llena de cosas dulces y saladas, y olvídate, no voy a hacer dieta, ¿sí? Pero bueno, eh, ahora igual, Moni, vamos a desarrollar estas cosas y quizás va a tener mejores respuestas que lo que acabo de decir, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Bien. Segundo, yo les decía, case management se entendió como un marco teórico, pero también alguien dijo, no, pará, no es solo un marco teórico. Además, ¿qué es? Es un conjunto de técnicas, ¿sí? ¿Y qué significa? Y es una tecnología, y que es muy amplio y muy variado. Y como yo les decía, hoy peleándolo a Hugo, eh, el mundo europeo, de nuestra amada Europa continental, ya adoptó los principios de la UNIDROIT, y si ustedes leen el artículo 14.1, ¿qué dice? Dice que los tribunales van a tener que utilizar
todos los medios y los métodos para gestionar activamente el procesamiento de un caso, ejerciendo con libertad de criterio las medidas que quieren para lograr una solución justa, eficiente y razonable. Entonces, ustedes leen eso y ¿qué le están diciendo? Le están diciendo a la corte, al tribunal, que va a tener que utilizar los medios y los métodos para gestionar activamente, ¿sí?, con cierta libertad de criterio, soluciones para gestionar un caso o un conjunto de casos de manera rápida, eficiente y razonable, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de los que pueden leer este es en el sistema europeo, pero lo que pueden leer en distintos países con distintas modulaciones. Yo les decía, depende de dónde se paren, en qué país se paren, donde estas transformaciones ocurrieron, van a encontrar distintas cosas. Ahora bien, ¿todas qué tienen en común? Todas estas herramientas tienen en común. Primero, buscan agilizar la litigación. Segundo, buscan racionalizar los recursos. Y tercero, pretenden hacer del juicio un evento manejable. ¿De qué manera, cómo carajo hacemos, ¿sí?, para hacer que el proceso sepamos cuándo arranca y cuándo termina? Porque yo leo el Código Procesal Civil y Comercial, leo el Código Procesal Penal y tengo plazos. Y yo podría descomputar desde el día cero que mete una demanda y cuánto es el traslado, cuánto esto, tengo el plazo. ¿Y qué pasa entre lo que dice el código y la realidad? En un abro a prueba y en el abro a prueba y no sé cuándo termina, abro a prueba y bueno, y vemos. Bueno, eso, ¿cómo se explica en términos de gestión judicial? Bueno, este sistema que dice, hay que hacer del proceso un evento manejable, hay que racionalizar los recursos, hay que agilizar la litigación. ¿Se entiende? Bueno, esos son los fines que yo les diría, entre comillas, son como un denominador común. Yo ahora voy a mencionar algunos de los métodos, de las herramientas, solo algunos. Sobre esto hay bocha, gente, de cosas, ¿sí? Inclusive voy a mencionar algunos que depende el juzgado, depende de las prácticas, depende del fuero, ya se utilizan hace bocha acá también. Pero otra vez, Moni, ¿qué pasa? Lo usa Moni, una de las herramientas, en un tribunal. Hugo usa otra de las herramientas en otro tribunal. Quizás usa también la de Moni. Romina. Y además lo usan bajo una estructura, bajo una lógica monitodes, que bueno, que es un problema. Pero van a ver que yo voy a mencionar algunas que dicen, che, nosotros la hacemos, che, nosotros, ¿sí? Ahora el problema no es solo si lo haces esporádicamente, espasmódicamente, sino en términos estructurales cómo esto se trabaja y además como a Moni, a Hugo o a Romina, la estructura no acompaña eso o sí, ¿sí? Herramientas, primero. ¿Qué utilizan ellos? Las conferencias de gestión del caso, las conferencias de case management. Esto obviamente, ¿qué implica? Conferencias para ellos son audiencias. Entonces, Romina, ¿qué podría hacer acá? Romina tiene que el sistema hoy, si va al Código Procesal Civil y Comercial, ¿tiene audiencia preliminar? No. ¿Qué podría hacer Romina? Fijar una audiencia para muchos de los objetivos, como habilita el protocolo de gestión de la prueba que aprobó la Corte bonaerense. Podría hacer eso, ¿sí? Pero además de eso, podría ser otro tipo, más teniendo herramientas hoy, utilizar un Teams para despejar una duda. En vez de dar un traslado, entonces tiene un problema. Y en vez de dar un traslado que les dice, el día 5 de mayo a las 10 de la mañana voy a fijar una audiencia para evacuar esta duda en torno a el contradictorio. Y fija una audiencia donde en 15 minutos resuelve algo. Y avisa a las partes a través del despacho cuando fija la audiencia para qué está llamando, cuál es el objetivo, qué quiere discutir, etc. ¿Se entiende? Entonces, utiliza una herramienta llamada audiencias para resolver problemas en torno al procesamiento de un caso. En el mundo yanqui inclusive llaman por teléfono. En el mundo alemán parte también. Ojo, acá Romina dice, no, llamar por... Yo entiendo, ok, cuidemos el contradictorio, cuidemos, allá hay otra, culturalmente, perfecto. Sin embargo, para otras cosas, aún bilateralizada, podés usar eso para bocha de cosas. ¿Por qué? Porque aparece la audiencia como una herramienta para resolver de forma más eficiente, más eficaz, etcétera, ni hablar hoy con la posibilidad de las audiencias virtuales,
de hacer esto utilizándolo para el procesamiento del caso o del conjunto de casos, ¿sí? Primer punto o primera herramienta. Segunda herramienta, el case management diferenciado, ¿sí? Ahora van a ver que yo voy a hablar del case management diferenciado y voy a traer un ejemplo en torno a la utilización de las conferencias y o audiencias. Case management diferenciado. ¿Qué es lo que dicen ellos? Lo que dicen ellos es, muchachos, la regla, depende después del país donde te pares. ¿Qué dicen ellos? Muchachos, las normas procesales no son de orden público, sino que hay posibilidad de disponer o movernos o adecuarlas. Y eso la última palabra la tiene el juez. Pero ¿de dónde parten? Dicen, miren, nosotros tenemos estos carriles. Como vieron que nosotros tenemos ordinario, sumario y sumarísimo como regla. ¿Y esa cuál es la lógica? Conflictos más complejos, ordinarios. Conflictos medianamente complejos, sumarios. Conflictos menos complejos y más simples, sumarísimo. Bueno, ellos tienen la misma estructura, ¿no? La lógica de hay que crear tracks o claims, depende de dónde se paran, caminitos para procesar los casos. ¿Hasta ahí vamos? Ahora bien, ¿qué dicen ellos? Las vueltas de tuerca. Dicen lo siguiente. Che, hay casos que son más simples y más complejos. ¿Qué tengo que hacer yo? Detectarlos tempranamente para, en función de si son simples o son complejos, adecuar el procesamiento a las necesidades del caso. Entonces, ¿entendió? Entonces, ¿qué dicen? Hay que ir, Hugo, anda a leer el caso cuando te llegue. Anda a leer el caso. Una vez que vos veas el caso, si es simple, si es más o menos complejo o hipercomplejo, y ahí viene la detección temprana, por eso leer el caso, ver de qué va, adecua el procesamiento a las necesidades del caso. Entonces, ellos que dicen, van a sus códigos o a sus reglas o a sus reglamentos y dicen, el código me ofrece caminitos enunciativos. Tenés el ordinario, el sumario y sumarísimo. Y Hugo puede adaptar primero puede adaptar el caso al procesamiento. Nosotros no. ¿Sí? Ahora me explico. Hugo, ¿qué puede adaptar? El caso al procesamiento. Primero lee el caso y después define qué carril usa. ¿Se entiende? Primero lee. Y segundo, el carril es adaptable. Esto significa que Hugo y las partes proponiéndole a Hugo pueden adecuar cualquiera de estos tres carriles. Agregar una audiencia o quitar una audiencia. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Nosotros, ¿qué pasa? Eso no existe. ¿Por qué? Porque nosotros decimos legalidad procesal rígida, las normas procesales son de orden público e indisponibles. Por eso las partes no pueden proponer y el juez no puede tocar. Sobre esto vuelvo después. ¿Sí? Hugo, si toca las reglas procesales, la viola. Ojo, al mismo tiempo, si no las toca, también las viola. Porque supuestamente las normas procesales son de orden público, pero son instrumentales. Ese es el chorizo con dulce de leche. Después vuelvo sobre esto. ¿Vieron que yo hablaba de los desarreglos? Nosotros decimos, todas las normas son instrumentales para la efectividad de los derechos sustantivos, ¿o no? Todos decimos eso, la jurisprudencia. Y al mismo tiempo decimos, las normas procesales son indisponibles de orden público, por ende no las podemos tocar. Hugo, ¿qué juez dice? ¿Qué carajo hago? Porque si me dicen que es instrumentales, pero si las toco las violo. Entonces, ¿qué dijo el código? Podés tocarlas solo cuando te autorizamos. Y esto se volvió en algo estéril. ¿Sí? Se vuelve en algo estéril. ¿Por qué? Porque el código procesal nuestro dice, Mónica, si tu caso vale más de tanto dinero, va por sumario. Si excede tanto dinero, va por ordinario. Si excede tanto dinero, pero va por ordinario, fíjate si el 320 y el 321 o el 319 dice que va por sumario o lo que sea. La relación entre caso y tipo de proceso es rígida, viene predeterminada por la ley y no se puede tocar. ¿Se entendió? El legislador que dijo, lógicamente, dijo, hay casos más complejos, más simples, lo mismo que estamos hablando, razonó. Pero al construir la idea de legalidad la torna totalmente rígida, porque dice, hay casos más complejos y más simples, pero después te dice, estos van por acá, por acá, por acá, y no lo puedes tocar. Te define las dos cosas. Te define qué método vas a usar, qué caminito, y además te dice, esto no lo podés tocar. ¿Se entendió? Entonces, yo siempre doy el mismo ejemplo. Imagínense una discusión sobre patentes que es por 150.000 millones de pesos y es una pelotudez atómica. ¿Por qué no puedo utilizar el proceso sumarísimo?
porque el caso es así de simple, pero cuesta enorme cantidad de dinero y no lo pueden hacer. ¿Se entendió? Es un ejemplo tonto que le podemos dar todas las vueltas, pero eso es lo que muestra de cabo a rabo cómo monitores, esa decisión, fíjate, Moni, que esa legislativa te condiciona enormemente. Después hay jueces que dicen, le buscan la voltereta, chupando el 34 el otro, y Moni capaz que la saca igual. ¿Se entiende? Y lo mismo en relación a, porque viene predeterminada, porque dijo que la usucapión va por acá. Y volvemos a lo mismo. Está bien, presupone que ese tipo de conflicto es complejo, pero lo leo y en realidad es mucho más simple. No lo puedo tocar. No porque viola el debido proceso, después volvemos sobre esto, ¿sí? Pero cuando empezás a discutir, no, mirá, pareciera que no viola, porque cuando le dé traslado le voy a decir, me va a poder plantear un montón de cosas. Ellos ahí, insisto, el case management diferenciado que dice, esto, tenés que ver el caso para adecuar el procesamiento procesal del caso a las necesidades del caso que tengas. ¿Se entendió, gente? Por eso, ¿qué puedo hacer? Por eso ellos pueden agregar una audiencia. Entonces, Romy, ¿qué tiene? Un caso complejísimo. Le toca un caso colectivo que es un quilombo. ¿Y qué dice Romy? Tengo un sistema oral, demanda. Antes de correr traslado, Romy que dice, che, esto es un quilombo. No sé ni a quién le tengo que correr traslado. Quilombo colectivo tremendo, de consumo, de ambiente, el que quiera. ¿Qué puede hacer Romy en poner una audiencia previa a la preliminar para las partes y ver, por ejemplo, discutir quiénes tienen que ser parte del traslado de la demanda? Por ejemplo, ¿se entiende? ¿Quiénes van, de qué manera los va a notificar? Porque los mecanismos pueden ser costosos. Entonces pone una audiencia ahí, ¿sí? Bueno, ese tipo de herramientas que ahí utilizan las conferencias y la adaptación del caso son las que debiéramos usar. Porque si vos no haces eso y le metés máquina de hacer chorizo, te va a explotar más adelante, pero mal, en todos los sentidos. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? No sé si llego con la voz para coso y de última hago señas. ¿Sí? Tercera herramienta, yo creo que en el palo penal o en los que hacen protocolo de oralidad la utilizan, en el laboral también, pero no sé de qué manera si es generalizado. La programación del juicio, el calendario del proceso. ¿Qué hacen en el mundo anglosajón? Que es una herramienta interesante, o en los países que utilizan este tipo de herramientas. Dicen, che muchachos, tenemos que tener una programación más o menos certera del juicio, del proceso y del juicio propiamente dicho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un calendario del proceso. ¿Y ese calendario qué significa? Cuando se... Imagínense, Fede toma la audiencia preliminar, o aún más, se lo llevo antes. Se presentó la demanda, se corrió traslado de la demanda. La oficina judicial profesionalizada que dice, tiene tiempo con las alertas hasta este momento. No contestó demanda, consentida, pim pum pan, avanza el proceso. Pasa a la próxima etapa automáticamente. ¿Sí? Audiencia preliminar. Vienen a la audiencia preliminar las partes. Fede toma la audiencia preliminar, Marianela y Hugo discuten, pim pum pam, depurar los hechos controvertidos y fijarlos, depurar la prueba y discutir sobre ella. Hacen todo eso, hermoso. Fijan cada objetivo, no conciliaron, pero tal, todo. Perfecto. ¿Quién carajo lo cumple y cómo se monitorea qué tiene que hacer cada persona? En la audiencia preliminar misma es una buena oportunidad para que el juez fije y esclarezca cosas para comprometer a los abogados. Eso también lo tienen. Entonces, Hugo, ¿los testigos los vas a traer vos? Sí, mira, si no los traes pasa tal y tal cosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y no después comerte todo el quilombo si es negligencia, si en realidad no es negligencia y es caducidad. La caducidad es drama porque supuestamente es objetiva, automática, no tengo qué cosa, correr traslado y nada. Pero los supuestos de negligencia, que hay un montón en la evidencia, este tipo de prácticas te soluciona. Pero además vos vas a tener en ese videograbación, ¿sí? Que puede traducirse en un acta sobre lo que se comprometieron, una oficina que va a gestionar, ahí viene Moni, una oficina que va a gestionar el monitoreo y la supervisión de las cosas que nos comprometimos. Entonces, el calendario del proceso, ¿para qué sirve? Para que esta oficina profesionalizada, a lo que se fueron comprometiendo las partes, digan, che, Fede, mirá que el abogado no trajo tal cosa. La oficina te informa, vos le declarás la caducidad al toque.
Che, Fede, te aviso que tal cosa. Ok, tenés que pedir otra vez el informe a la FIP para... ¿Por qué? Porque tengo la audiencia del juicio el 5 de mayo y tiene que estar todo, porque no puede fracasar esa audiencia. Pero ¿cuál es el cambio trascendental? Hay monitoreo y supervisión de determinados compromisos claramente determinados que facilitan el trabajo a todos. ¿Se entiende? Entonces, ese calendario del proceso, insisto, en el mundo penal lo usan, en el mundo de civil depende de dónde te pares, etcétera, son fundamentales. Y la última herramienta, gente, a la cual yo voy a hacer alusión, pero hay bocha, los benditos contratos procesales o acuerdos procesales sobre los cuales seguramente habrán escuchado. Esos acuerdos procesales de los cuales ustedes en su vida cotidiana celebran bocha. Romina y Matías discutieron en un proceso ante Mónica jueza, fiscal y defensora, diciendo, ok, estamos de acuerdo en que tal hecho es el controvertido. Eso es un acuerdo procesal. ¿Se entiende? Lo que pasa es que no se ve como tal. Ah, pero no era que las normas procesales son indisponibles y bla, 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 bla. Sí, ¿Alguien tiene habilitado, Martín? ¿Tenés habilitado el... grabación y transcripción, deseo por usuario conocido de asistir a las reuniones esta que se incluya directivos que se... Martín, tenés el micrófono abierto. Martín. Tenés el micrófono abierto. Ahí está. Creo que lo tenés abierto, Martín. Los contratos procesales. Los contratos procesales, gente, son... ¿Cuál es el punto cero? Hay que partir de la idea de romper o relativizar o repensar qué entendemos por legalidad procesal y cómo concebimos las normas procesales. Si vamos a decir que todas son de orden público e indisponibles, estás en un quilombo o en un problema. ¿Por qué? Porque no se van a poder tocar. Si vos decís, si me sostenés eso, debe ser la única rama del derecho donde todas las normas jurídicas son de orden público. ¿Sí? Pero imaginemos que lo quieren sostener, bueno, vas a inhabilitar la posibilidad de tener contratos procesales. Si vos sorteas esa valla, que es parte de lo que hemos dicho, la instrumentalidad procesal significa que yo puedo adaptar las reglas. Entonces lo hemos dicho, lo hemos habilitado, de hecho, en reglas. Los contratos procesales que habilitan a las partes a poder total o parcialmente hacer acuerdos sobre cierta cosa o sobre cierto momento procesal o sobre cierta actividad, que obviamente esos acuerdos se traducen en un negocio jurídico que puede ser ante el juez mismo, como les decía lo del acuerdo sobre un hecho controvertido, sobre una evidencia, o por fuera presentando un acuerdo que la última palabra en términos de aprobación es del juez o la jueza. Entonces, el juez o la jueza, ¿qué tendría que testear? Si obviamente hay una vulneración efectiva al derecho de defensa o no, si hay una vulneración a la situación de uno de los sujetos por ser un grupo vulnerable o pertenecer a, etcétera, etcétera. Si era una materia no disponible, la materia, como pasa con los acuerdos de fondo, los acuerdos procesales debieran trabajar más o menos sobre la misma lógica, lo cual también es bastante loco. Permitimos acordar sobre el fondo, pero no sobre la forma de discusión. ¿Sí? Acá hay toda una discusión de entre los franceses y los otros y bla, 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 sobre si el procesalismo es contractualista o es publicista, ¿sí? Toda una discusión. Yo le diría, superada esa discusión, o puesta las dos sobre la mesa. ¿Cuál es la razón de ser por la cual hemos sostenido esto? Porque el reparo de los que hemos dicho o han dicho publicismo es que las partes se van a usar y bla, bla, bla. Y la realidad es que la última palabra la tiene Mónica Jueza sobre si aprueba o no. Y puede testear cuándo hay vulneración o no. Y puede, si cree que hay vulneración, como pasa cuando te van a aprobar en algún tribunal laboral un acuerdo de fondo, deberían llamarte para ver si no hay un abuso. Che, la demanda era por 5 millones y vos aceptaste 1,5 millones. Me parece reabusiva. En vez de rechazarla de plano, como muchas veces pasa, aún sobre el fondo, ¿por qué no llamo a una audiencia un momento y le digo, ¿por qué, señor trabajador, aceptó esto? Y porque el proceso va a tardar 8 años más, yo me estoy cagando de hambre y quiero aceptar 1,5 millones. Soy consciente de que no es el mejor acuerdo. Pero la realidad es que tengo 3 pibes, tal situación. Bueno, con el tema del contrato procesal, primero hay los mismos estándares, no es que es un contrato procesal, las partes hacen cualquier cosa en ese negocio jurídico y no pasa nada. No, cuando se regula, se regulan con reglas, ¿sí? Y eso, en última instancia, siempre es aprobado o desaprobado por un juez a partir de esas reglas, que tienen que ver con estas preocupaciones que tenemos. ¿Se entiende, gente? Esa herramienta
también es trascendental. ¿Por qué? Porque van a ver que los acuerdos procesales también permiten otra cosa que es parte de lo que yo les decía, que las partes le propongan a la autoridad judicial la posibilidad de, desde la autoridad judicial, proponer modificaciones al procesamiento de los casos. ¿Hasta acá estamos, gente? ¿Sí? Y el tema del modelo procesal es la última. Hablamos del case management como marco teórico, como conjunto de técnicas, y también aparece como un modelo procesal. Y básicamente, ¿qué dicen quienes trabajan bajo esta línea? Dicen, che, si yo tengo que explicar desde algún lugar todo esto que estamos hablando, yo le digo a Mónica o a Hugo, che, muchachos, muchaches, ¿me explican lo que estoy diciendo, Moni, Hugo, es inquisitivo o es adversarial? No, pará, tiene parte de una cosa y parte de otra. ¿Es garantista o activista? Y tiene una cosita de uno y una... Claro, el case management lo que te propone es, de alguna manera, por eso es interesante, una solución, entre comillas, sintética o superadora de estos dos posicionamientos que tienen cosas interesantes, pero como se piensan refractarios, ¿sí? Desde sí mismos, no permiten buscar soluciones que quizás son interesantes para los problemas que tenemos. Por eso pensado como un modelo procesal es una técnica, obviamente es una cultura, es un procedimiento, es una forma organizacional, es todo eso junto, Moni. Por eso ves la diferencia entre lo que hablamos, es todo eso junto. Cuando uno discute sobre activismo y sobre garantismo, muchas veces invisibiliza todas estas cosas. Invisibiliza cómo la estructura tiene que trabajar, invisibiliza la posibilidad de disponer sobre las reglas, invisibiliza. ¿Sí? Bien, tercera pregunta. ¿Qué preocupación recorre al case management? ¿Qué preocupación la define? Y uno ahí podría decir dos cosas. Fíjense qué interesante. Voy a prender el aire porque estoy chivando como un... Aguántenme un segundo. Ahí estoy. Eh, Fíjense que la preocupación son dos. Es la gestión de la litigación y obviamente es el control de la litigación. Le preocupa las dos cosas. Entonces, cuando uno dice la gestión de la litigación, ¿de qué habla? Entonces está pensando en eso, en cómo vas a gestionar. Fede, en el tribunal en el cual trabaja, ¿de qué manera se administran los recursos en función del valor y el peso de un caso o el conjunto de casos? ¿Sí? Como los juicios ejecutivos, que son mucha cantidad, pero son patrimoniales y son extremadamente simples, salvo algunos casitos, ¿cómo se trabajan? En función de los amparos, de un tema de salud y de tal otro. ¿Cuánto tiempo destina? ¿De qué manera? ¿Es necesario que destinemos esfuerzo de audiencia pública a los juicios ejecutivos? No, yo por eso le digan, lo mismo pasa, oralidad versus escrituralidad, uno u otro. No, parecían malas respuestas. No, todos los juicios tienen que tener algo de oralidad. Y che, los juicios ejecutivos, la realidad, hasta te lo convierto en monitorio y si vemos, ¿se entiende? Entonces, otra vez, pero sí que aparece la preocupación por la gestión de la litigación, del caso y el conjunto de casos, su valor, su peso. Y lo segundo, el control de la litigación. El control, Moni, procesal. Entonces yo sí te hago una audiencia para depurar los hechos, para esto, para lo otro. Y por el otro lado, el control de las decisiones que se tomaron, cómo se avanza para controlar el cumplimiento, para que no tengamos fallas que nos cuesten dinero y 2 años, 3 años o 4 de procesamiento de un caso. ¿Sí? Por eso les diría, las tres características centrales son que es instrumental, porque trabaja para objetivos, no trabaja para hacer un expediente y dictar una sentencia, trabaja para otros objetivos, además de eso, el expediente se sustituye por el caso conjunto de casos. Segundo, la responsabilidad de la autoridad judicial en el curso de la litigación. Los anglosajones acá veían un nuevo rol, nosotros este ya lo teníamos. Y tercero, la preocupación por el conjunto de casos, la proporcionalidad. Por eso sus finalidades son preparar los juicios de manera más económica y más eficiente, tratar los casos justamente y con un costo proporcional y obviamente dejar de pensar al proceso como el centro y el corazón de todo, esta idea procesocentrista y la sentencia como ese norte, ¿sí? Para pensar desde la gestión del conflicto y el conjunto de casos. Obviamente, para lograr esto, Moni, acá viene parte de la otra respuesta, ¿qué tenés que hacer? Que es lo que vos me preguntabas. Che, ¿qué hacemos para lograr todo esto? ¿Qué hacemos? Claro,
integramos, Moni, dos dimensiones que antes aparecían totalmente separadas. ¿Cuál? Lo procesal y obviamente la gestión operativa. Antes eran ámbitos independientes, entonces, ¿a mí qué me decía el sistema, Moni? Si yo soy un juez activo, los procesos se llevan adelante con plazo razonable. Entonces yo te digo, che, ¿eso es real? Yo puedo ser un juez muy activo, hacer algo hermoso en una audiencia con los abogados, y después eso cómo se controla y monitorea. Si acá no existe eso, plazo razonable, ¿sí? Si yo llego a la audiencia y no llego preparado, porque no tengo tiempo, porque me tengo que ocupar de papel higiénico, no sé qué cosa. Si llego a la audiencia y no tengo tiempo porque destiné 7 horas de mi día a un conflicto que era así chiquito, pero como, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué integra las dos dimensiones? La procesal y obviamente la operativa, la de gestión, que antes, insisto, eran ámbitos diferenciados o separados, y obviamente trata o propone integrarlos, ¿sí? ¿Qué dimensiones comprende el case management? Acá viene otra cosa muy interesante, que es la siguiente. Utiliza o podemos verlo de distintos lugares, ¿sí? Una primera dimensión es la dimensión micro y macro del case management. Hugo, mañana juez, ¿qué dice? El case management, Hugo, ¿implica que vos solo mirás el caso? No, eso es el micro case management. Entonces, Hugo, ¿qué dice? Tengo que pensar desde el caso con su equipo de trabajo. Entonces ingresó el caso. Le decís, che, hay que leer el caso para ver si tiene alguna particularidad que merezca alguna medida diferenciada para ver cómo lo vamos a procesar. Y si hay algo en ese caso que lo amerita, lo que tengo que hacer es disponer esa medida. ¿Y eso qué significa? Micro case management. ¿Qué está mirando Hugo? El caso concreto. Y eso puede ser total o parcial. ¿Qué significa? Hugo dice, no, 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 no. Esto no va a ir por ordinario, va a ir por sumario. No, 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 va a ir por sumarísimo. ¿Qué cambió? Totalmente el mecanismo de procesamiento. O puede ser parcial. ¿Qué significa? Hugo lee el caso y dice, no está bien que vaya por sumario, pero en realidad vamos a hacer todo en una única audiencia. Cambió parcialmente el procesamiento. ¿Se entiende? Bueno, micro case management total o parcial. Después, ahí mandamos bocha de cosas, después nos pide más si les interesa. El macro case management, ¿qué le dice a Hugo? Hugo, ¿te acordás que hablábamos que no podías solamente quedarte con el casito individual? No es solo cómo modelás el procesamiento al caso, sino que tenés que ver la forma y el modo en que se procesan y gestionan el conjunto de casos. ¿Por qué? Porque tenés que tener dominio sobre la carga de trabajo, porque en tu tribunal, el donde trabajás, Hugo, hay una fila de espera. Todos los casos esperan ser tratados y esperan ser tratados justamente. Y eso no significa que tenés que tratar a todos igual. A todos le tenés que dar una adecuada respuesta, pero la carga de laburo para atender a todos necesita ser organizada, visibilizada y trabajada. Entonces, ahí que aparece Hugo, que Hugo tiene que agarrar, salirse y ver los 1000 casos que le ingresan, ver qué características tienen, qué tipologías, qué problemas presentan, para desde esa manera disponer medidas procesales o de gestión para procesar adecuadamente el conjunto de casos. Y ahí, ¿qué es lo que aparece cuando yo empiezo a ver eso? Que Hugo dice, che, la pucha, estoy viendo, tengo 700 juicios ejecutivos o 700 accidentes de tránsito o daños y perjuicios, donde me aparece siempre este puntito problemático, que el oficio que tal cosa pasa, no me lo devuelven. Y además me pasa que la aseguradora me dice esta cosa. Y además me pasa que tal otra. Hugo, ¿qué puede hacer? ¿Por qué ve eso, Hugo? Porque dejó de ver el casito individual y vio el conjunto de casos. Y Hugo ahí, ¿qué dice? ¿Y qué dice el case management? Hugo, tribunal, tenés que adoptar medidas para ese conjunto de casos, para mejorar su procesamiento. ¿Cómo lo hago? Dice Hugo. Tenés protocolos, podés tomar despachos para, en ese caso, preverlo. Podés dar medidas de organización para los empleados o las estructuras para decir, primero se pide esto y después lo otro, bocha de cosas. Pero ves el conjunto de casos, entonces podés poner un despacho. En el traslado de la demanda, corres traslado de la demanda y ya pedís una cosa que te va a ahorrar 5 pasos más. Y son en 700 casos, no en uno. ¿Se entendió? Podés hacer un protocolo para los autos que doblan con luz amarilla y son Corsa. Si tenés un problema de ese tipo con 700 casos, ok, hacé un protocolo para el procesamiento de casos que doblan Corsa, que doblan en amarilla en 13 y 48. Si tenés 700 casos, lo amerita. ¿Sí?
¿Se entiende, gente? Lo mismo acá podríamos sumar que no tenemos nosotros el incidente de demandas repetitivas. O lo mismo deberíamos sumar el procesamiento colectivo, para que si vos tenés 700 causos discutiendo las subcategorías, haya un conflicto colectivo y que no te digan tal cosa, o como tienen los brasileños, que tenés 700, 1000 causas y dicen son todos discutiendo lo mismo. ¿Cuál es el mecanismo de procesamiento de gestión del conjunto de casos? Chupan todos esos juntos y lo procesan en uno. ¿Se entiende? Claro. Bueno, si no, ponete a resolver todos los miles de casos, que en realidad vamos a discutirlo. Ok. Y fíjense que no lo plantearon colectivo, eran individuales y esto hay un mecanismo llamado incidente de demandas repetitivas que habilita a tratar el conjunto de casos, porque rompieron bajo la lógica del casito. ¿Se entendió, gente? De esta hay bocha, para ser dulce. Esta es una primera dimensión. Después hay otra dimensión que se llama el Case Flow Management o el flujo de casos. ¿Y esto qué implica? Pensar cómo vamos a organizar la división del trabajo. Esto es, qué actividades y qué operaciones vamos a tomar para dirigir o procesar los casos y hacerlos avanzar de principio a fin. Obviamente esto que visibiliza Moni, que es parte de lo mismo. Che, Moni, si vos estás a cargo de un juzgado y sos la cabeza, tenés que saber que no alcanza con lo procesal que vos hagas. Tenés que tener una estructura bien organizada para lograr todos estos objetivos. Entonces, primero que visibiliza el flujo de casos es cómo hago avanzar de principio a fin el procesamiento de manera adecuada. Entonces, primero eso. Segundo, tenés que tener una política seria de aplazamientos. Si yo a Moni, la primera audiencia, le digo, se me murió el perro y me la suspende, y la segunda digo, me agarró gripe y me la suspende, a la tercera que digo, bueno, Moni me suspende la audiencia por cualquier cosa. Claro, ¿y eso qué significa? No tenés una política que primero que habría que ver si el código lo habilita, pero muchas veces, por deferencia, por un montón de casos, no tenés una política seria de aplazamientos. Entonces, el problema que tenés es que es imposible gestionar adecuadamente. Segundo, desarrollo de estándares en torno a tiempos y criterios, obviamente, de desempeño del sistema. Planificación con los abogados. Esto también es una herramienta que la oralidad u otras modalidades sí facilitan. El planificar con los abogados permite minimizar los conflictos en el procesamiento. El monitoreo y el desempeño, la capacidad de modificar el procesamiento, todas esas cosas son parte de esta idea del case management, el flujo del case flow management o el flujo de los casos, ¿sí? Después hay otras dos dimensiones. Una es la de Perdón, dimensión, sí, perdón, esto del flujo de casos entra sí, dentro del macro, sí. no, es una Ah, categoría ¿no? autónoma, no, porque O sea, es aquí, ¿qué micro, te diría? macro. Hay distintas dimensiones. Una primera Ah, dimensión es ver el caso o ver el conjunto. Micro, macro. Otra dimensión que responde a otro criterio ordenador es la de el flujo de los casos. Ya no me interesa qué medidas para procesar, Marian, sino cómo hacerlo avanzar. Fíjate que hay otra preocupación que es, ok, Hugo tomó una decisión para procesar mejor el caso, que era pedir este informe antes, prever esto. Esa es una preocupación. O en todos estos conjuntos de casos construyó un protocolo para tal cosa. Ahora, la preocupación que aparece en consonancia con el monitoreo de la litigación es cómo hacerlo avanzar de principio a fin. Entonces ahí dice, hay que preocuparse por el flujo de casos, cómo lo hacemos avanzar de principio a fin y qué actividades realizamos para eso. Por eso, Moni, la estructura y lo del viernes están determinantes, porque si vos no tenés una estructura profesionalizada que va monitoreando, no vas a poder lograrlo. Por eso también es tan importante tener una política seria de aplazamiento, para que no nos tomen el pelo de un lado y del otro por tal cosa. Por eso es tan importante planificar y el calendario que hablábamos, porque los abogados asumen otros tipos de compromiso, minimizar riesgos y te facilita la toma de decisión. A Mónica antes dudaba porque le voy a tener que rechazar tal cosa, si lo tiene acordado y no lo cumplió, le va a ser más fácil rechazarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Hugo, ¿habías levantado la mano? Que te dejé ahí colgado. No, se te disparó. Se disparó. Perfecto. Sacando esas dos, Marian y todos, hay otras dos. Una es la que vincula lo procesal y lo administrativo, sobre eso ya hablamos. La última que a mí me interesa es la siguiente.
Ellos cuando, digo ellos, el mundo anglosajón, cuando piensa esto, lo pensaba con el Judicial Case Management. ¿Y qué era esto? Pensaban desde el juez. Así arrancaron. Pero ojo, pensaban desde el juez con toda la estructura organizacional y los cambios, Moni, que estamos hablando. ¿Sí? Entonces ya era otra cosa muy distinta a la que estamos. Pero después que dijeron, está el Judicial Case Management, que es desde el juez o jueza, el de partes y el cooperativo. Entonces, obviamente, ¿qué tienen hoy? Un sistema, entre comillas, integral, donde ellos, ¿qué dicen? Miren, no solamente estamos pensando desde el juez, sino que eso lo superamos. Vengan las partes a proponernos medidas, hagan acuerdos procesales y tráiganoslo. Propónganlo, ¿sí? Porque obviamente las partes pueden hacerlo. Volvemos a lo mismo. No, pero eso nosotros tal cosa. 11.2 de los principios de la UNIDROIT. ¿Qué dice? Las partes comparten con la Corte la responsabilidad de favorecer una solución para un caso que sea equitativa, eficaz y razonablemente rápida. ¿Se entiende? 11.2 de los principios de procedimiento europeo civil dice esto que les acabo de leer. ¿Sí? Entonces, esto se rompió en los términos que le estoy hablando. Por eso la pregunta, che, ¿quién realiza el case management? La respuesta de ellos es, la responsabilidad primaria y principal la tienen el juez, la jueza, la autoridad judicial y la oficina que apoya. Sin embargo, eso se comparte con las partes y la abogacía. ¿Se entiende? Porque todos construimos ese procesamiento. ¿Para quién? Para el caso y el conjunto de casos. Obviamente, ante esto, este movimiento desde el mundo anglosajón surgieron objeciones de distinto tipo. ¿Cuáles? La afectación al debido proceso. No, si el juez se involucre va a perder imparcialidad. Segundo, erosiona el debido proceso. ¿Por qué? Porque debilita el control de la litigación de las partes. Va a crear sesgos personales porque si el juez se involucra, expande la posibilidad de abuso del poder, ¿sí? Otra cosa que ellos decían, si se compone mucho, para ellos, ¿sí? Desde el mundo anglosajón, donde la decisión y la jurisprudencia es una fuente primordial del derecho, que decían, si se componen conflictos, se debilita la producción del derecho y la utilización, y se prolifera la utilización de evidencia anecdótica, ¿sí? Porque obviamente, si compongo conflictos, no voy a tener decisiones, ¿sí? Y ahí que perdemos. La jurisprudencia era la sombra de la ley. Entonces, Mónica, la ley dice tal cosa. Y cuando hay una sentencia, es la sombra de la ley que viene a decir la Mónica, no te pases de viva, ¿sí? Entonces, si compongo conflictos, se debilita esto. Otra cosa que decían, apunta solo a la eficiencia y obviamente no se preocupa por la calidad de las decisiones. Y otra, acá para mí, todas esas tienen formas de responderlas bastante efectivas, razonables y contundentes. La única que quizás sea más cuestionable para mí es esta. Hay que evaluar los costos y tiempos que generan respuestas de este tipo. Entonces, había una línea pragmática que decía, sobre todo esto, ok, no parecen buenos argumentos. ¿Cuál sí? Che, este dispositivo es realmente menos costoso y es más rápido. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Todo esto que estamos hablando, ¿es más rápido y eficiente que lo que nosotros hacemos? Bueno, primera cosa, los riesgos que estaban mencionando en realidad se convierten en ventajas. Lo que uno puede ver, ¿qué cosa es? Que, por ejemplo, el involucramiento en la primera etapa del proceso para organizar el contradictorio permite depurar cosas, actividades innecesarias, hacer mejores filtros probatorios, achicar, obviamente, la participación de personas que es innecesaria y una serie de cosas. Entonces uno podría ir discutiendo punto por punto. Lo que sí por ahí es más difícil es el punto que yo le señalaba. Y eso nos lleva a qué cosa. Che, ¿esto funciona? ¿Sí? ¿Esto realmente funciona en algún sentido, de alguna manera? Ahí yo les diría una primera cosa. Che, ¿hay evaluaciones sobre esto? Y en Estados Unidos o en otros lugares sí tenés evaluaciones. No tantas, pero sí tenés. ¿Y qué muestran esas evaluaciones? Que se mejoraron los tiempos y se mejoraron los costos. Por ende, lo que uno podría ver con distintos bemoles es que el sistema brindó mejores respuestas a menores costos, en mejores tiempos y respuestas que seguían siendo de igual calidad o de mejor calidad porque inclusive se componían entre las partes, ¿sí? Y al mismo tiempo yo les pregunto a ustedes, imagínense que ahora yo les puedo decir,
levante la mano los defensores de la dirección del proceso. Y levantan todos la mano y me disparan al pecho y me dicen, Matías, esto no así, bla, bla, bla. Entonces yo me quedo callado y agarro y les digo, bueno, chicos, chicas, está bien. Ahora veamos, yo les pasé y les puedo pasar, chicos, chicas, ¿qué cosa? Evaluaciones sobre este sistema. ¿Y qué son las evaluaciones? Información documentada que da cuenta cómo lo que proponíamos, la herramienta, cumple o no sus objetivos. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora yo le digo a ustedes, ¿me pasan estudios y evaluaciones que digan cómo funciona la idea de director del proceso? ¿Me dan una evaluación seria? Ustedes defienden la idea de director del proceso. ¿Alguien me puede dar una evaluación seria con información documentada sobre cómo su idea, el Fiat 600 o el Audi 3 o el McLaren, funciona? Porque yo quiero evaluar. Yo les pasé. Ahora ustedes me pueden pasar información documentada para las ideas que defienden. Lo mismo podemos decir, oralidad sí, oralidad no, escrituralidad, bla. Bueno, cuando proponen, ¿me pueden dar documentación de cómo está funcionando el sistema? Porque si me van a defender el sistema en la forma en que funciona, debería estar funcionando bien y ustedes me tendrían que mostrar con información. ¿Eso existe? ¿Sí? Si no existe, bueno, tendríamos que producirlo y después díganme, mis intuiciones, los datos que yo tengo y las cosas que yo tengo me dicen otra cosa, pero puede que sí. Ahora sí, lo que sí les propondría es que cuando discutamos, esto debiera ser un punto central. ¿De qué manera las cosas que defendemos, cualquiera sean, se corresponden con los objetivos que decimos que cumplen? Porque si no tendríamos como hablamos el primer encuentro, seriamente sí, che, sí, me parece que estamos fallando acá, todos somos responsables, acá, allá, acá, ¿sí? Pero ahí hay un punto central, ¿sí? ¿Qué requiere el case management? ¿Qué cosas tendría que yo cambiar? Claro, hoy venimos hablando con esto, y es como pasa con la oralidad como metodología de trabajo. Tiene un nivel de sofisticación que requiere habilidades de fondo y blandas mucho más exigentes que otras cosas. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque te requiere comunicación proactiva, te requiere información de calidad, te requiere profesionalización en la pata administrativa, pero no solo. Mónica puede ser una jueza extraordinaria, una fiscal del carajo. Hugo también, un defensor, ¿sí? Pero puede que Hugo defensor sea extraordinario y Mónica fiscal sea horrible. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando van a litigar, la litigación es defectuosa. Puede que la jueza sea extraordinaria y las abogadas que litigan lleguen mal preparadas a un caso. Entonces llega Marianela a la audiencia y Fede y Hugo, que no hicieron los deberes, agarra y le dice, bueno, estamos acá en esta audiencia preliminar. Vamos a empezar a trabajar. ¿Pudieron discutir sobre intentar conciliar o no alguna propuesta? No, no, ni nos vimos. Chicos, bueno, por favor, fíjense, bla, bla, bla. Recuerden que hay jurisprudencia que dice tal cosa para este tipo de casos. Tira ahí, lo deja Marianela. Porque como no es rígido, dice, por ahí vuelvo después de depurar y tal cosa, vuelvo después con intentar conciliar. Perfecto. Le dice, che, muchachos, vieron que el caso va así y asá. En torno a los hechos controvertidos, ¿qué tiene para decir? Y si Fede no leyó el caso porque pegó y cortó la demanda y la mandó y llega a la audiencia y no está preparado, cómo presenta los hechos controvertidos y Hugo cómo lo refuta, lo mismo en relación a los testigos, y acá se empieza a complejizar en la evidencia, porque Hugo no sabe nada sobre la prueba que Fedeo manda y para qué la quiere usar. Pero mi punto cuál es, ¿de qué manera, sí? ¿De qué manera, de qué forma van a poder litigar las cosas que quieren hacer si no tenemos profesionalización de un lado y del otro, ¿sí? Entonces requiere todo eso, requiere responsabilizar incentivos y desincentivos. ¿Esto qué significa? Que Marita no me suspenda la audiencia por cualquier bolazo. ¿Qué significa además? El control continuo del monitoreo del flujo de casos. ¿Qué significa además? La limitación de ciertas actividades de la parte. Le dice, mire muchacho, tengo 15 minutos para esta audiencia. Son 15 minutos. Use bien el tiempo. En 3 minutos me tiene que plantear. ¿Sí? Limitación. Claro, porque si no, está bien. Si vos crees que puede estar 7 horas, vos jueza, vos sistema, o vos abogado, crees que podés estar 7 horas en una audiencia, bueno, y la audiencia no es simple, no es compleja, no esto, no lo otro, hay un problemón. ¿Se entiende? Bueno, eso significa limitar, educar. Bueno, todo eso es lo que va a requerir. Y obviamente tiene un grado de complejidad, de sofisticación, que obviamente es bastante
¿sí? Interpelador. Hasta acá estamos, gente. ¿Algún aporte, algún cuestionamiento, alguna cosilla? ¿Algo? ¿Nada? ¿Naranja Fanta? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. ¿Qué existe de todo esto en nuestro sistema? Yo me imagino que a medida que fuimos discutiendo, en su cabeza, como venimos hablando, aparecieron muchas cosas con aire de familia. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que nos conectan y otras que nos separan de todo lo que venimos discutiendo. Ahí hay una ventaja y un problema. Porque si Moni se va de este encuentro y dice, claro, el case management es como director del proceso, yo que vengo cansado me quedo durmiendo hasta diciembre. Entonces yo le digo, no, Moni, claro, pero Moni, ¿qué pasa? Mucho de lo que esto tiene que ver con la idea de director del proceso, pero no para repetir lo mismo. ¿Se entiende? Entonces es así, porque como les decía, habrá que reformular para incorporar muchas de las cosas. Por eso hay cosas que nos conectan, pero debieran ser retransformadas o verse afectadas para ver cómo las reorganizamos, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué existe de todo esto? Y bueno, nosotros hemos hablado del juez como director del proceso, ¿sí? Pero claro, la idea del juez director del proceso, ¿a qué se ha limitado? Como yo les decía hoy, es una metáfora que se le aproxima al case management, pero que no la explica ni la completa. ¿Por qué? Primero, porque es una respuesta meramente normativa, monitores. Cuando yo digo director del proceso, no estoy hablando de la pata de gestión operativa. Estoy hablando del juez tomando decisiones procesales en un caso. Fíjate, monitores. Director de proceso, monitores, ¿qué es? ¿Dije procesos o dije proceso? Proceso. Entonces, el director de proceso es el juez o la jueza en un caso concreto, normativamente hablando. No es las partes, no es el caso, no son las partes, no son los abogados, no es el conjunto de casos para adaptarlos como venimos hablando, ¿sí? No es eso. El director de proceso es lo que acabo de escribir en estos términos. Por eso no ve el conjunto de casos. Obviamente está ligado a una idea formal, a una idea material de búsqueda del director del proceso como la búsqueda de elementos para decidir, pero no más allá de eso. No ve el conjunto de casos, no ve toda la litigación. ¿Cómo se compatibiliza eso con la racionalización del procesamiento? También tenés un problema. No puedo calibrar el procesamiento al caso, porque lo que les decía hoy, si toco violo, si no también. Obviamente, solo hablo desde el juez, no desde las partes ni del conflicto. Los objetivos del proceso, el tiempo, los costos, lo que venimos hablando, ¿cómo lo piensa la dirección del proceso? Entonces, insisto, tenemos aire de familia, pero tenemos un montón de limitaciones y problemas. Segunda cosa, Moni. Una cosa, Sí, Moni. esto de Justo director de... te llamé, mira. ¿Cómo? No. Decime. No, perdón, por ahí si hablo mucho o por ahí... No, al contrario, hablan poco, me pasa que Va, yo no capaz hablo hablo mucho mucho en y. realidad, pero no, se me viene a la cabeza esto de que vos mencionás del juez más activo como director de proceso. En lo que es la competencia procesal ambiental, está en la Ley General de Ambiente, que es la ley marco, hay un artículo que justamente faculta, le da poderes de instrucción ampliados al juez para, por ejemplo, en el caso de que la prueba sea medio débil, entonces ordena de oficio generar más pruebas, o incluso también sale del escritorio, digamos, el juez, por decirlo de alguna forma, y se acerca a la zona de conflicto, o me acuerdo, por ejemplo, en el caso de Riachuelo, que ha ido a navegar por esos tramos como para tratar de él ver, o ella, de alguna Sí, forma, con sus propios ojos la problemática y poder él, ahí sí, generar decisiones que ayuden a resolver la situación. sí. Sí, Eso, Moni, me vi. digamos, fuera de lo que es lo común, ¿no? Del derecho de familia, del derecho laboral y Sí. demás. Lo que pasa es que yo ahí sí me viene excelente tu comentario, Moni, para aclarar algo. El case management tiene una vuelta de tuerca fundamental, que es superar la discusión activismo-garantismo. ¿Se acuerdan lo que yo le decía el viernes anterior? Y lo voy a decir ahora por si después no nos tenemos tiempo. ¿Qué te dice, Moni?
No, Moni, mirá, el juez puede ser más activo o más pasivo, ¿en función de qué? De objetivos institucionales que tiene, de los intereses que estén involucrados, del tipo de caso y su complejidad y de los valores que están en juego. Si estamos hablando de un conflicto ambiental donde para socialmente relevante, con una complejidad X y una serie de cosas, eminentemente público y bla, 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 y bla, 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 quizás el involucramiento sea más intenso. Ahora, eso no significa, por ejemplo, que en ese mismo conflicto tenga una actitud más intensa en el contradictorio, pero la etapa de juicio podría haber sido menos intenso, porque el juez puede que no esté preguntando a él, que se retraiga y deje que las partes litiguen. Entonces, o lo mismo, te cambio la bocha. Vamos a una audiencia preliminar, y de cualquier caso, Moni, vos en una audiencia preliminar, Mónica, en un caso de familia, en un caso laboral o en un caso civil cualquiera, imagínate que tenés la obligación legal de celebrar una audiencia preliminar. Uno de sus objetivos de la audiencia preliminar es intentar una conciliación. Entonces, yo la pregunta que te digo, para intentar una conciliación, ¿tenés que ser activista o garantista? Es una pelotudez la forma en que yo te lo formulo. Porque, ¿qué te estoy diciendo? ¿Tenés que quedarte quieta o tenés que ser activa? La respuesta pareciera más razonable sería, depende de un montón de cosas. Lo que sí Mónica tiene es un objetivo que cumplir, que es intentar una conciliación. Para eso, puede que de acuerdo al caso, a los intereses, a la complejidad o a lo que sea más intensa o menos intensa. Y eso puede ser al momento o en el coso. Vos podés ser más intensa porque decís, ¿se sentaron a conversar, sí o no? No. ¿Qué pasó que no se sentaron a conversar? Está siendo intensa, entre comillas, ¿no? Puesto aquello, lo otro. Bueno, deberían, segundo grado, porque hay jurisprudencia que dice tal cosa. Y no decís nada más. Y te alejás. ¿Entendés? Y te alejás, seguís con otro objeto, bla, bla, bla. Depuraste la prueba y depuraste los hechos. Podés volver a la carga, decir, a partir de esta depuración, ¿creen que puede haber tal cosa? Los escuchás, discuten. No, perfecto, te volvés a retraer. Entonces, no vas a ir a 100, como hablábamos otra vez, 150 a la autopista, no solo porque esté prohibido, sino porque es una mala formulación. Nadie hace a todo nada. Lo mismo te llevo a la audiencia de juicio. El que se litigue permite que las partes, si hay una buena litigación, depuren la información a través del contradictorio. Entonces, ahí tiene más razón de ser que en principio el juez o la jueza se aleje, pero no quiere decir que en todos los casos. Si es un caso de familia con tal cosa, bueno, el juez, la habilitación de pregunta, pero no me podés decir todo o nada. O preguntás o no preguntás. ¿Se entiende? Porque, insisto, porque el rol del juez también es estratégico, no para la defensa de los intereses de los clientes de los abogados. Eso es el laburo estratégico de los abogados. Es de los objetivos que vos tenés, Moni. Entonces, poder hacer más intensa o menos de acuerdo a un montón de otros factores. Y esto te dice, dejen de pensarlo así, a todo o nada, porque hay casos que sí y hay casos que no, y la matriz debiera ser el juez o la jueza tiene un rol estratégico que cumplir que tiene que ver con los objetivos institucionales, para lo cual puede ser más activo, medio o menos, de acuerdo a un montón de factores que son este y este. ¿Se entiende? Es una cosa distinta. Tenemos poco tiempo, lo vamos a aprovechar. Otra cosa que aparece, todos nuestros códigos hablan de... Matías, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? por supuesto. Me quedé pensando en esto que vos comentabas de que, por ejemplo, se puede acordar y decir, bueno, el juez como director del proceso decir, vos te vas a hacer cargo de los testigos, digamos, acá en Argentina pasa mucho esto de que por ahí se citan un montón de veces a los testigos, testigos ya notificados y demás, y como que eso cómo se gestionaría en este modelo que vos planteás. Directamente no existiría eso, o esa oficina de gestión que vos hablabas, le diría, no, ya está notificado, no se puede volver a hacer. Gracias, Soriana. Mira, yo lo primero que te diría es nuestros códigos prevén reglas, ¿sí? Entonces vos si vas al código, depende de qué código, nación o provincia, vayamos a los regímenes madres, civil y procesal, civil y comercial, te dice, el testigo lo tiene que traer la parte por regla, si no el juez entenderá tal cosa. Y el otro te dice, si no dice nada y si no se manifestó nada, lo va a tener que citar el tribunal. Entonces, Oriana, el problema que tenemos es que hay reglas claras, en principio, ¿no? Nadie lo citó porque, claro, y el problema es ese.
que lo que ya arrancamos con reglas que parecieran ser claras, pero que después en la práctica dicen, pero lo tenía que citar, no lo tenía que citar, no lo citó, pero admito que igual lo vuelvan a traer porque tal cosa y se entendió tal cosa. ¿Sí? Entonces acá primero hay reglas claras que pueden ser las de nuestro código, pero además de eso, depurándola, ¿no? Que quede claro. Por ejemplo, una reformulación. En la audiencia preliminar se va a determinar quién tiene que traer a los testigos. Otra regla, si no los traes, la fecha que fue fijada, salvo que vos me justifique y que vamos a admitir una sola vez, con algún motivo justificable, no se pospone, perdés el testigo. ¿Se entiende? Nosotros tenemos reglas del tipo. Ahora, entre la falta de claridad, que ahí podría regularse de mejor manera, más la práctica que tenemos un problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué debiera pasar? Que obviamente eso se reformula en términos de reglas, se reformula en términos de prácticas y obviamente además, Oriana, hay una oficina que va a controlar quién lo tenía que traer. Si lo hace la oficina, lo llama a ellos y se encarga de estar. Y si vos, abogada, te obligaste a esto, la audiencia la traes vos. Y si no vienen, la jueza te va a decir, chao, Oriana, nos vimos en Disney, ¿sí? Salvo que esté justificado. ¿Se entiende? Pero hay reglas claras para predeterminar quién lo tiene que traer, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se responsabiliza? Y eso queda claro trabajándose. Y después hay alguien que monitorea si lo tenía que traer yo o lo tenía que traer el otro para, obviamente, informar. Señor juez, le informamos que lo tenía que traer fulano y no está. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, en ese sentido se trabaja para, obviamente, evitar los problemas que nosotros solemos tener, ¿sí? De que, obviamente, uy, no, pero lo traía el juzgado o lo traía yo, y no quedó claro. ¿Y qué dice el código? Tal cosa y tal otra. Pero en los hechos, en los papeles, ¿quedó claro o no? Sí, te dicen, notifíquese a las partes. Claro, después te dicen, no, lo tenían que traer la parte, y la parte no lo trajo. Y el juez dice, uy, pero no le voy a tomar la audiencia. Sí, suspéndase, fija un nuevo plazo. Porque el abogado dice, no, no lo pude notificar. ¿Y habilitó a qué? Política de aplazamiento, ahí tenés, Soriana. Si vos viene el abogado y te dice, no lo pude notificar y no te dice nada más, y vos admitís eso como una causa válida, bueno, no nos quejemos después, si con ese estándar, porque el código nuestro también es claro en ese punto, no te admite cualquier cosa. Y si tu estándar es que yo vengo con un escrito y te digo, no lo pude notificar, sin decirte nada más, y vos me permitís aplazar, bueno, porque ahí también, pero la parte pierde, ok, pero lo que tenés es que de adentro y de afuera, la judicatura y los profesionales, la abogacía, hay que responsabilizarnos, ¿sí? Vuelvo, lo de economía procesal, voy a tratar de ir rápido porque me interesaban decir dos o tres cosas y ya estamos jugados. Hablamos de dirección del proceso, aire de familia y problemas sin todo esto. Solo otro ejemplo más, y lo dejo acá porque podríamos poner muchos. La economía procesal. Si yo le digo a usted economía procesal, ¿en qué se piensa? ¿En el caso concreto y en un proceso o en el conjunto de los casos? La economía procesal, ¿me está hablando del conjunto de los casos o del caso concreto? ¿Qué me dicen? ¿Caso concreto o conjunto de casos? Conjunto de casos. ¿Sí? Si yo O leo el sea, código procesal. Sí, No, en nuestro sistema habla del caso en concreto, pero quizás con lo que bien. estamos hablando ahora nos referimos al conjunto. Bien, en nuestro Money, como dice Ro, ¿qué problema tenés? Que todo lo que nosotros desarrollamos en términos de principio de economía procesal, por el cual construimos la idea de juez director del proceso, que toma medidas para evitar la paralización, hacer avanzar el principio a fin, a reducir los trámites, es para el caso concreto. La economía procesal como concepto desde el procesalismo no está pensando en el conjunto de los casos, está pensando solo en el caso en concreto. ¿Se entiende? Y así podríamos seguir poniendo ejemplos de lo que son estos aires de familia que tenemos el problema, insisto, de que nos acercan pero nos distancian un montón. Entonces, si los asimilamos y los decimos, esto es igual, tenemos un problemazo, ¿sí? Dos cosas me interesan decir, o en realidad eran tres, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Tres, cuatro eran, o cinco, pero la realidad es que en 5 o 7 minutos voy a decir dos o tres cosas sobre esto. A mí lo último, uno de los objetivos era ver cómo todo esto impacta en ciertas instituciones. Una de las instituciones era la legalidad procesal.
¿Qué problema tenemos ahora nosotros, gente? Es que la idea de legalidad procesal ya se transformó, pero no nos hacemos cargo. Entonces, insisto, legalidad procesal, las normas procesales son de orden público indisponibles, me dice Rocío. ¿Qué me dice Mónica? No, las normas procesales son instrumentales para la efectividad de los derechos materiales, entonces se pueden tocar para lograr el mejor procesamiento. Chorizo con dulce de leche. Todo eso dice nuestro sistema junto. ¿Se entiende? Todo. Y además hay otra regla que le dice, Mónica, vos podés cambiar el procesamiento. ¿Cuándo? Cuando la ley te autorice. Y Mónica dice, me estás jodiendo. ¿Cuándo la ley me autoriza si en realidad es instrumental? Todo eso así. Ahí hay un problema, nos guste o no. Primer problemón. Segundo problemón. Yo agarro a ustedes y les hago la siguiente pregunta. Si yo les pregunto a ustedes, de adentro y de afuera, ¿qué normas regulan el procesamiento de un caso? Imagínense, de familias en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué me responden? Si yo le digo, ¿qué normas yo tengo que tener para saber cómo se procesa un caso de familia en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué me responden? Vamos, que ya se nos termina el tiempo. El código procesal Código Bien, procesal, El civil, Código algo, Civil. y el de familia. el Código Civil, y algo más, Y el más pacto leyes para de arriba. internacional de menor los derechos del determinado. niño. ¿La qué? La convención. La ¿Alguien da más? Bueno, no importa, ya sirvió el ejercicio. Los corto porque no tenemos más tiempo. Ah, ¿vieron que ya se les quemaron los papeles? Porque la idea de que la única regla que rige el procesamiento de un caso es el código procesal, ¡puf! ¿Por qué? Porque el 1, el 2 es el constitucionalismo, la pluralidad de fuente, la pluralidad de autoridad interpretativa. Entonces ya te arrasó esa idea. Lamento informar a los positivistas extremos que el problema que tenés es que hay una pluralidad de normas positivas que regulan el caso concreto que vos tenés. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo se procesa este caso de familia? Está obvio el régimen por antonomasia, por especialidad, los códigos procesales. Pero ante eso empiezan a converger un montón de reglas. La Convención de los Derechos del Niño, el fallo de la Corte Interamericana, la CEDAW, este coso, este otro, el Código Civil y Comercial, todo eso junto, gente. Entonces se te empiezan a quemar por eso se empiezan a quemar los papeles. ¿Qué pasa? ¿Qué debería pasar? Lo siguiente, la legalidad procesal se resignifica. Tenemos que repensarla. ¿Y qué significa esto? Transformar la concepción y el modo en que se vinculan los sujetos y las normas o las fuentes para procesar los conflictos. Acá, ¿qué se transforman? Las dos patas se transforman el modo en que los sujetos y las normas se vinculan para lograr mejor procesamiento de los conflictos. ¿Se entiende? Y entonces, ¿qué aparece? La Constitución, el Código Procesal es una fuente muy importante, pero una fuente más dentro de una pluralidad, porque la Constitución Nacional está en el centro, porque aparece en todo esto, porque los principios y valores tienen significación jurídica y desplazan reglas. Entonces hay una pluralidad de fuentes. Por eso es un error reducir el proceso a las reglas de un tipo de modelo regulatorio. Es un error. Segundo, toda regla obviamente es instrumental y adaptable. ¿Por qué? Porque mientras yo no vulnere estándares y obviamente permita procesar de mejor forma las cosas, tendré una solución más razonable. Los códigos de avanzada, a diferencia del nuestro, no fijan modelos rígidos. No dice, esto va por ordinario y no se toca. Esto va por sumario y no se toca. ¿Qué dicen? Hay conflictos más simples, hay conflictos más complejos. Están estos mecanismos, el ordinario, el sumario y sumarísimo, que en función del caso vos podés utilizar. Es enunciativo y propositivo. Te da herramientas para a partir de los casos procesarlos. ¿Y qué cambia también? La forma de vincularse de los sujetos. ¿Qué le dice el sistema repensando la legalidad? Le dice, Moni, Fede, ustedes tienen el caso en la demanda, Fede, en el apartado 22, antes de poner caso federal, pone un apartado que diga proposición de medida de gestión judicial para el caso. Señor juez, dados que este caso presenta esta particularidad, yo estuve analizando, podría adoptarse esta medida y aquel otra para lograr un procesamiento más adecuado, pim pum pam. Lo mismo podría venir del demandado. Lo mismo podría pasar en una audiencia, cuando llamás y cuando llegan a depurar cierta prueba por cierta cosa, eso también es una medida. O podría plantear la fe verbalmente en la audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los sujetos se vinculan desde otro lugar.
porque habilito a las partes a poder hablarle al juez para proponerle medidas, aun cuando el juez o jueza tenga la última palabra sobre el procesamiento. ¿Se entiende? Segunda cosa que me interesaba decir, dejo legalidad y bocha, lo dejo. Debido proceso es un estándar, no es obviamente un rito dogmático. Los que venimos del palo no penal hemos sido educados en la lógica de que el debido proceso es un rito. Por más que después, obviamente, Colalillo la corte dice, el proceso no es un rito caprichoso y que bla, 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 ¿sí? La realidad es que nosotros en qué pensamos. Si yo les digo a ustedes, les doy un ejemplo estúpido. El código dice que yo en X conflicto tengo que dar un traslado por 15 días. Matías Sucunza en el primer despacho dice, juez X, Matías, este caso es muy simple. El traslado lo voy a dar por 5 días. Al cielo, ¿sí? Violación del debido proceso. ¿O no? ¿Sí? Eso es porque hemos sido educados en la idea de que el proceso es un rito que implica el cumplimiento estricto de ciertas pautas. Y en realidad vos vas al palo penal y ya de por sí hay una cierta flexibilidad bastante distinta entonces. ¿Por qué? Porque hay una construcción dogmática en torno a qué. Y esto el problema que tenemos los no penalistas es lo que hablaba sobre la legalidad y además porque desde la Corte Interamericana para abajo el estándar que usan de debido proceso es un estándar, no es un rito caprichoso. Inclusive Colalillo, que es lo que repetimos en Tartago, parte de esa base también. Sin embargo, es contradictoriamente decimos y hacemos otras cosas. Pero ¿qué significa que sea un estándar? Obviamente que hay ciertos parámetros básicos que yo no puedo vulnerar. ¿Cuáles son el corazón, el núcleo duro del debido proceso? Que Rocío tenga la posibilidad de plantear un caso. Eso no se lo pueden negar, primero. Segundo, que Rocío puede ofrecer pruebas. No se lo pueden negar. Tercero, que Rocío tenga derecho a una audiencia. No se lo puede negar. Que Fede tenga derecho a defenderse y plantear su evidencia como no se lo pueden negar. Que tenga una decisión fundada. No se lo pueden negar. Que pueda recurrirla. No se lo pueden negar y ejecutarla. Ahora, ¿me escucharon decir que si tengo 15 días y se reduce a 5 violo el debido proceso? No, porque en realidad el problema que tenemos ahí es que estos son los parámetros básicos que trabajan como estándares y obviamente son susceptibles de grados o modos para profundizarlos o para reducirlos mientras no los desconozca. Porque así como dije que reduzco de 15 a 5 días, puede que el pase de 15 a 30 días. Y en los conflictos, como el que planteaba Mónica de un conflicto ambiental, el código diga 15 días y yo diga voy a darle un mes para contestar la demanda. ¿Se entiende? Y ahí yo creo que el grito también debiera ser viola el debido proceso. Y fíjense que ya les parece menos, ¿sí? Y también debiera aparecer el grito cuando yo le digo pongo una audiencia acá que es necesaria. ¿Por qué? Porque todo esto del debido proceso viene encadenado. Si no repensás esa idea de debido proceso que vos tenés, sostenés, profundizás un problema radical que hemos tenido. ¿Cuál? Que creemos que todos los procesos merecen el mismo tiempo y atención de la misma manera. ¿Se entiende? Entonces vos dedicaste un traslado de 15 días y capaz que ese caso merece 5, porque eso es súper simple, ¿sí? Y sin embargo vos le dedicaste 15 días, toda una amplitud de prueba y una serie de cosas, ¿sí? Dejo esto, después podríamos seguir, pero no tenemos tiempo. Proporcionalidad, principio, corazón de esto, pónganle un ojo, modelo cooperativo también. Me interesa decir algo, ¿sí? Estas dos cosas yo les mandé, después me piden de todo caso, gente, si interesa profundizar. Hay un tema acá que me interesa recuperar como para cerrar, que es lo siguiente, los momentos críticos. Uno puede, todo esto que nosotros venimos hablando, preguntarse cómo nos afecta todo esto, o cómo debieras afectarnos. Y uno podría decir, no, bueno, no pasa nada, porque nosotros trabajamos bien, bla, 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 bla. Entonces, ¿yo qué te diría? Ok, nosotros somos más o menos flexibles o rígidos en el procesamiento de los casos. Entonces, yo ahí qué te diría, bien, nosotros yo creería que tenemos procesamientos rígidos. ¿Cuántos y de qué manera abogados y jueces y fiscales y defensores procesamos y adaptando a las necesidades del caso? Y obviamente a partir de todo lo que discutimos y todo lo que ustedes obviamente tienen, lo que ven allí es que hay un problema, porque si no adaptamos en términos de costos, de tiempo, de trabajo, hay un problema, ¿sí? Y tenemos procesos más o menos rígidos. Lo mismo, Mónico, la idea del juez. ¿Tenemos una idea rígida o flexible, estratégica o no de los roles? Otra vez,
Abogados versus jueces. No, hermanos, son complementarios. Tienen objetivos distintos, pero trabajan para objetivos que son parcialmente comunes. ¿Sí? Esto también nos lleva a otro problema, dispersión de tutelas diferenciadas. Tenemos una hiperinflación de proceso, del proceso, del proceso, del proceso. Todas las reformas judiciales fueron a eliminar para tener un código general de solución de conflictos, que se llamaron códigos del proceso, Brasil 2015, por ejemplo, reduciendo lo más posible las tutelas diferenciadas. ¿En qué sentido? Conservo las reglas diferenciadas, pero no hago 200 procesos al pedo. Eso también contribuye a todo esto. Otro problema que tenemos, inexistencia de mecanismo de intercambio de información previo al juicio. Todo esto hermoso que podemos hablar, qué bueno que sí. ¿Dónde empieza a hacer mella y a hacer agua? En que en la provincia de Buenos Aires, hoy, salvo a la gente penal que tiene la IPP, a la gente que hace no penal, no les da una sola herramienta para obtener información para preparar su teoría del caso. Rocío, le dicen, Rocío, anda a la audiencia preliminar a litigar con Marita el cuestionamiento de los testigos. Entonces Marita dice, quiero traer a Matías como testigo. ¿Qué información tiene Romina y Mónica? Romina como litigante y Mónica como jueza para trabajar con los estándares de admisibilidad de la prueba. Léase, admisibilidad legal en estricto, pertinencia del testigo, suficiencia de la prueba, necesidad, conducencia y otros estándares que son para la admisibilidad de la prueba. ¿Cuáles tiene? Ninguno. ¿Por qué Rocío no sabe qué carajo va a decir Matías? En otros sistemas, Matías ya depuso en distintas instancias, de distintas Discovery Yankee, etcétera, la que vos quieras, pero sabés qué va a hablar. Entonces vos podrías decir, no, no lo traigan a Matías, porque la declaración previa que ya existe, Matías no va a decir nada relevante. Pero hay algo, y además es la única manera de Rocío, cuando vaya a la audiencia de juicio, poder interrogarlo. ¿Se entiende? Nosotros trabajamos atado con alambre en ese sentido. ¿Se entiende, gente? No importa el sistema que quieran adoptar. Lo que sí parecía irracional es que a mí me digan que no hay ninguno, porque nadie se operaría. Yo siempre doy el ejemplo. Si a mí ahora me caigo así seco y voy y me digo, no, me agarró un sulmenaje y voy, y el médico me dice, te voy a operar, y en realidad me era que estaba deshidratado y me mandó al quirófano. Bueno, es un poco esto. ¿Cómo hacemos las demandas? Y fíjense cómo se impactaría en la posibilidad de conciliar o no adentro de un proceso. Cambia radicalmente porque el nivel de información que va a tener Moni para poder conciliar adentro va a cambiar radicalmente. Lo mismo en torno, insisto, a cómo pensamos el juicio y otra serie de cosas, ¿sí? Y además le digo lo siguiente, ¿de qué manera el sistema escriturario analiza la admisibilidad de la prueba? Que es parte de lo que hablábamos el viernes. Por solo poner un ejemplo. No, queremos, imagínense la discusión escrituralidad versus oralidad. ¿De qué manera hoy el sistema, el contencioso, aquel que quieran, está analizando la admisibilidad de la prueba para decir qué prueba es admisible? ¿De qué manera y con qué elementos Matías Ucunza, que tiene que despachar eso, ¿sí? Y decir, la prueba en la parte actora es admisible y tal cosa, la de la demandada es admisible. Los estándares, admisibilidad, suficiencia, pertinencia, innecesariedad, esto, ¿cómo lo está controlando? ¿Con qué elementos? Como no hay, corta y pega todo. ¿Sí? Ah, bueno. Y esto es solo ejemplos de un montón de cosas que podríamos hacer dulce, ¿sí? Pero si esto es así, ojo, somos responsables todos, insisto. El sistema bonaerense, legislativamente hablando, como hoy Mónica planteaba, del 68, el Código Madre, ¿y qué herramientas te da? Bueno, bien, gente, casi las 5. ¿Alguien quiere disparar algo, decir algo, aportar algo? Se quieren ir todos, ¿no? Sí, están cansadísimos. Bueno, gente, muchas gracias por la atención, gracias por estar, por la participación. La clase que viene tienen con Marian, la otra con Tami, aprovechenlos. Es gente humana y profesionalmente muy piola, así que todo lo que tengan como conmigo, disparen al pecho sin rodeos. Nos encontramos por el foro para lo que necesiten, estamos ahí, no lo duden. Y bueno, nos estaremos viendo, que descansen. Chau, chau, gente. Chao, chao, buen fin de Nos vemos. semana. Chao, buen fin de Chao, semana, buen fin gracias. de. Chao, saludos.